Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. El Instituto Nacional Electoral dijo ya las fechas para arrancar el proceso. El maestro Valdés. El maestro Córdoba. Vilanello. Está hallando todavía. Lorenzo Córdoba, que además es una eminencia. Es un gran estudioso de la ciencia política, discípulo de algunos de los filósofos más importantes en el mundo en materia político-electoral. Lorenzo Córdoba, que acaba de fallecer su padre, ¿no? Así es, desgraciadamente para él, a principios de esta semana ocurrió. Presidente del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues ya dio fecha el maestro Córdoba, arrancan el 7 de octubre. Ya hemos estado especulando entre las fechas, los procesos, cuándo hay que renunciar, cuándo no, y cuándo hay que registrar candidaturas, cómo están los tiempos. También en el Instituto Nacional Electoral, en la delegación aquí en Tabasco, pues están a la espera de algunas de las normativas. ¿Cómo vamos, maestro Lulio Ortega? Bueno, pues tenemos, muchas gracias primero por la invitación, Gabriel. A sus órdenes. Comentarte que ciertamente ahora en el mes de febrero, con la aprobación de la reforma constitucional y recientemente la aprobación de la reforma o de las leyes secundarias reglamentarias de las disposiciones constitucionales en materia electoral, pues arranca el Instituto Nacional Electoral con los preparativos con miras a la elección del 2015. Tenemos a nivel del Consejo General, por supuesto, una tarea muy importante que desarrollar, porque hay que adecuar toda la normatividad interna del Instituto Nacional Electoral, que antes obviamente venía del Instituto Federal Electoral, y que tiene que ver con toda la reglamentación en torno a la operación de los procedimientos electorales con miras a la elección. Entonces, tienen nuestros jefes allá en México una tarea muy importante que desarrollar en los siguientes meses. Y por eso, no obstante que la Constitución y la Ley Electoral Federal establecieron para la elección 2015 y en adelante que el proceso electoral se adelantaba un mes, bueno, finalmente, ante el pronunciamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que era válido que se pudiera establecer que el inicio del proceso electoral ocurriera entre el día 6 y el 12, si no recuerdo mal, el inicio del proceso electoral a nivel federal, pues el Instituto Nacional Electoral acuerda precisamente que sea el 7 de octubre próximo cuando se convoque a la sesión del Consejo General del INE, con la cual se da el banderazo de arranque del proceso electoral a nivel federal. Y esto, como sabemos ahora, con las nuevas atribuciones de la Autoridad Electoral Nacional ahora, pues también conlleva prácticamente el arranque de muchos procesos electorales del orden local a nivel de 18 entidades federativas que tendrán elecciones también el próximo año. A propósito de que, bueno, en algunos estados, como sabemos, Tabasco apenas hace 2 días que acaba de aprobar la reforma a la ley secundaria en materia electoral, y en otras entidades federativas pues sigue la discusión. Entonces es importante la fecha porque esto les da margen para que pues no caigamos en una contradicción con lo dispuesto en el artículo 105 constitucional, en el sentido de que tengamos las reglas ya claramente establecidas para iniciar el proceso electoral a tiempo en todo el país. El 7 de octubre y el 7 de junio de 2015 vamos a las urnas. Yo le quiero preguntar, a ver, para entrar al tema de los consejos locales, el INE actualmente opera con las juntas distritales. ¿Esas están establecidas? ¿Esas se van a renovar? ¿Qué es lo que va a proceder en torno a las distintas juntas distritales? Sí, mira, pues recordándole sobre todo al público, tú lo tienes claro, Gabriel, pero el público creo que lo tiene que conocer, que el Instituto Nacional Electoral, bueno, tiene una oficina nacional en el Distrito Federal y se organiza mediante un esquema que se denomina desconcentración administrativa, de tal forma que tenemos 32 delegaciones, una en cada estado del país, si consideramos al Distrito Federal como una más, y 300 subdelegaciones que son los distritos electorales federales. Todo el personal, tanto del Servicio Profesional Electoral, que son quienes dirigen prácticamente la elección,
y el personal de apoyo operativo y administrativo, sí, por disposición de la última reforma constitucional, pues conserva sus derechos laborales que traía en el Instituto Federal Electoral y pasan a formar parte del Instituto Nacional Electoral, de tal forma que pues la ciudadanía tiene que estar tranquila porque los servidores públicos, tanto del servicio como operativos y administrativos, pues ya tienen una vasta experiencia en la organización de procesos electorales y ellos estarán formando parte de la estructura que tenemos en las juntas distritales aquí de Tabasco, que son 6. Que son 6 las más federales. La delegación, así es. Pero es la delegación que es la cabeza, ¿no? La primera representatividad. Después vienen las 6 juntas distritales de los 6 distritos federales, pero se van a sumar las de los 21 distritos locales que ahora también van a ser regulados por el INE. Bueno, básicamente ¿Cómo va a funcionar esta parte? No debemos perder de vista que tenemos 2 instituciones en todas las entidades federativas. Sí. Por una parte locales está la delegación y las subdelegaciones del Instituto Nacional Electoral. Ajá. Y aparte están la estructura de los organismos públicos locales electorales, que ahora sí les denomina la Constitución y la Ley Federal. ¿Organismos públicos? Organismos públicos electorales locales. Ok. Entonces, esos organismos públicos electorales locales, como se desprende inclusive de la reforma a la ley secundaria y a la constitucional que ha sido aprobada aquí en Tabasco, pues esos organismos tienen su personalidad jurídica propia, son autónomos en sus decisiones y no obedecen más que al mandato de la Constitución y la ley local. Ya. De tal forma que el Instituto Federal Electoral el Instituto Nacional Electoral ahora tiene facultades, sí, en materia de la elección local, en el sentido siguiente. Primeramente, que tenemos algunas que nos da propiamente para el proceso electoral, pero en cuanto a la integración y funcionamiento de los organismos públicos electorales, el Instituto Nacional Electoral adquiere la facultad de nombrar a los consejeros, al consejero presidente y a los consejeros electorales del órgano máximo de dirección de esos organismos. Al presidente y a los consejeros estatal de esos organismos. ¿Y cómo van a estar integrados? ¿Un presidente y 7 consejeros? Un presidente y 6 consejeros electorales. Ajá. Que inclusive ahorita tenemos abierto una convocatoria que por supuesto hacemos también pública. Ajá. En este espacio, si me permites, señalándole a todos los interesados que está abierta esa convocatoria y estaremos recibiendo la documentación que avale el cumplimiento de los requisitos de ley entre el día 7 y el 11 de julio y después el 14 y 15 de julio para que quienes se interesen en ser consejeros electorales estatales del Instituto Electoral Local, sí, bueno, pues se acerquen con nosotros. Tengo una duda, ¿en dónde van a operar? Yo ya les puse nombre, es OPEL, Organismo Público Electoral Local, Organismos Públicos Electorales Locales, OPEL, ¿no? Nada más le cambiamos el orden de la E por la L, así les denominan. ¿Qué es? Organismos Públicos Locales Electorales. Entonces es OPLE, ajá, ¿no? OPLE. Bueno, es. ¿Dónde van a operar? ¿En dónde? Aquí en Castillo, en las juntas. Igual. Ellos tendrán su sede, ¿sí?, tal como está en este momento establecido. Perfecto. Lo único que cambia es le van a cambiar el nombre que habrá nuevos consejeros electorales. Ajá. El presidente y los 6 consejeros electorales y estarán sujetos a la designación ahora ya no del Congreso del Estado, sino del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Esto estupendo. Con la finalidad, pues, como lo sabemos, el espíritu de la reforma fue en el sentido de garantizar que no hubiera intereses de carácter partidista o de entes de gobierno en la locales, designación, claro, de los consejeros electorales de los OPLES. Maestro Lule, tengo otra duda. ¿Qué va a decir afuera ahí en el edificio de Castillo? ¿Va a seguir diciendo IEPCT? ¿O va a decir OPLE? ¿O va a decir INE? La constitución local, ajá, es la que le da su vida al Instituto organismo Electoral Local. Y la Constitución local lo denomina Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Seguirá conservando su nombre. Solamente que la Constitución y la ley genéricamente en las 32 entidades los denomina como organismos públicos locales electorales. OPLE. Exactamente. OPLE.